Buen día. Buen día, chicos, ¿cómo están? Están viendo los últimos chicos. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. ¿Cómo van, chicos? ¿Cómo van con el estudio para el parcial? ¿Tienen alguna duda? Parece que no. ¿Están como para que les tome el parcial hoy? Ingeniera, ¿el parcial va a ser igual que el cuestionario? O sea, por el mismo medio. Sí. Ah, perfecto. Gracias. Van a tener preguntas múltiple choice, preguntas a rellenar. ¿Y el tiempo de duración es 1 hora? Como mínimo va a ser 1 hora, pero posiblemente se les dé más. Sí va a haber un cambio en la... Bueno, espero que se unan todos y después...
Bueno, chicos. Ahora al finalizar les contamos las novedades, ¿sí?, del parcial. Y hoy vamos a dar dos trabajos prácticos. El trabajo práctico número 4 y número 5, que es actividades promotoras del crecimiento en las plantas. Antes de comenzar, la comisión 7 y 8 habían quedado debiendo el práctico de control microbiano. Integrantes de esa. Sí, profe. La 8 por lo menos, sí. La 8. Bueno, contanos cómo te fue, cómo les fue. Bueno, el frasco con agua, digamos, después de una semana está todo turbio, blanquecino, digamos, la apariencia, pero el olor lo abrimos y no se nota un olor muy feo, digamos. Lo que sí se nota es el olor a morrón, bastante. Pero el resto no hay mucha diferencia. Eh, y después en el frasco combinable, el olor es el de vinagre, digamos, no se nota otro olor. Y la textura está como un poco más agrandada a la inicial. Y cuando se toca la zanahoria y el morrón, se nota como una capa de mucílago, pero no es mucílago, asumo. Eh, como suavizada, digamos. Y Pero esas pueden son, ser, sí, colonias bacterianas. sí, sí, y esas son las cosas que podemos ver ahora. Ok, bueno, esta semana ya dan por finalizado eso. Algunos chicos vi que ya mandaron al mail ese práctico. Es decir, que ese práctico no hay que exponerlo. ¿Se puede mandar por Word o por PowerPoint? De las dos formas, cualquiera de las dos formas, las que a Bien. ustedes les parezca mejor, un Word o Ahora una. enviamos entonces, porque ya está hecho eso también. Y la otra, había otra comisión, la 7. Rizos, comisión 8. Sí, comisión 8. Bueno. Bueno, el otro martes serían sus exposiciones de compost y silo, ¿sí? Recuerden. Y el parcial, bueno, ahora cuando se une Marcela, lo vemos, ¿sí? Va a haber un cambio porque el miércoles temprano justamente el aula virtual no va a funcionar. Es decir, ya es de rectorado mandaron que ese miércoles temprano no va a andar, digamos, el aula. Entonces va a haber un cambio de horario, posiblemente de día también. Les consulto, ¿ustedes martes a la tarde cursan algo? Sí, profe. Okay. ¿Y martes temprano? El martes de 7 a antes del práctico, antes de la exposición sería. ¿No? Porque posiblemente quede el parcial para ese día, para el martes que viene, de 7 a 9, y después de 11 a 1 tienen sus exposiciones y se termina todo ese día, digamos. Si salen bien en el parcial, salen bien en las exposiciones, no tienen que recuperar nada, o si no, si van al recuperatorio. Esperemos que no.
Y bueno, hoy vamos a dar entonces 2 prácticos que también van a entrar en el parcial. Sí, Elsa, gracias. Ahí vi, pobre, se está intentando conectar desde hoy, Yamaire. Bueno, la idea es que tenemos una clase que era un poco más general, y después ahondaba en el tema de actividades promotoras del crecimiento en general, que lo va a dar Marcela cuando ingrese. Y voy a comenzar yo, por ahí les va a quedar, digamos que Marcela iba a dar unos conceptos antes, siguen uniendo. Pero igualmente yo les voy a dar una breve introducción para que no estén tan perdidos en el tema. Y después cuando Marcela dé su introducción, van a terminar de entender los temas. Estoy entrando, pero decime. Ahí parece que están todos. Bueno, les voy a compartir pantalla y alguien que me avise si lo ven. ¿Ahí están viendo, chicos? Sí, ¿Alguno que me ingeniero. avise? Ok. Cualquier cosa, si tienen alguno que esté en sala de espera, que les mande algo al chat, así me avisan. Bueno, vamos a empezar con lo que es el trabajo práctico 4, que es biofertilización, fijación biológica del nitrógeno, pero en simbiosis. Ustedes ya dieron este tema en la teoría, es decir que ya los que asisten a teoría están más o menos ya sabiendo, interiorizados en el tema. Sé que en otras materias anteriores dan algo de lo que es fijación biológica en simbiosis. Bueno, y para eso lo que primero vamos a... Sí, puedo. Vamos a entrar con el concepto de rizósfera. No sé si ya lo vieron en teoría, si alguno me puede decir, o más o menos si alguno tiene una idea de lo que puede ser la rizósfera. ¿Se imaginan qué podría ser? Sí, es la porción de suelo, digamos, que rodea a las raíces y las interacciones que ocurren ahí por la actividad microbiana. Exacto, sí. Rizósfera es toda esa zona del suelo que está influenciado directamente por las raíces, ¿sí? Es cuando ustedes sacan un suelo y ese suelo que queda adherido, sacuden un poco y sacando el excedente del suelo y va a quedar todavía suelo adherido. Entonces ese suelo es la rizósfera, es lo que representa la rizósfera, ¿no? Y en esa zona, dada los exudados que pueden tener las raíces, también los microorganismos, es una zona de gran interacción microorganismo-planta, ¿sí? Dentro de las diferentes interacciones que uno puede tener interacciones negativas como antagónicas, ¿sí? Por ahí con respecto a la planta y a la producción, interacciones de patógenos, es decir, que provoquen enfermedades, pero también pueden tener interacciones deleterias, interacciones benéficas, y dentro de esas múltiples interacciones benéficas que uno puede tener, ¿no? Acá, por ejemplo, podemos estar teniendo nitrificadores que estén aportando nitrato al suelo, el cual la planta lo puede tomar, ¿sí? Es un tipo de interacción. Pero también podemos encontrar la fijación biológica del nitrógeno como interacción benéfica en esa rizósfera. Esa fijación biológica, como ustedes ya lo vieron en teoría, pero podemos tener
Una fijación biológica del tipo libre, donde no hay una asociación directa entre el microorganismo y la planta. El microorganismo está en el suelo, como por ejemplo acá tienen la imagen de lo que esto lo vimos en teoría, son colonias de Azotobacter, que son fijadores libres de nitrógeno, ¿sí? Que se encuentran en el suelo. Estos fijan el nitrógeno para su metabolismo, pero el excedente suelen darlo hacia el suelo, por lo cual la planta puede aprovecharlo, ¿no? Ahora, tenemos como fijación biológica también en forma asociada, donde ya hay una interacción y una formación de una estructura entre la planta y el microorganismo, donde es posible fijar nitrógeno atmosférico, ¿no? Y una de las más conocidas o más estudiadas, ustedes en teoría dieron varias interacciones asociadas del tipo simbióticas, pero una de las más estudiadas es la interacción o la simbiosis rizobio-leguminosas. Bien. Bueno, ¿y qué es una simbiosis? Es una relación de carácter obligatorio o permanente para determinada función. Es decir, acá el rizobio con la leguminosa forman una simbiosis para poder fijar el nitrógeno. Es decir, el microorganismo, el rizobio, por separado de la planta, no va a poder fijar nitrógeno porque no es un fijador en vida libre, sí o sí necesita estar asociado a la planta. Y acá hay una promoción directa del crecimiento, van a ver después en teoría el concepto de promoción directa e indirecta, pero la promoción directa significa que el microorganismo en su función afecta positivamente y directamente a la planta, por ejemplo, dándole una disponibilidad de nutrientes que en este caso sería el nitrógeno, ¿no? Es un nutriente importante. Una promoción, por ejemplo, indirecta, esperen que estoy admitiendo. Una promoción indirecta, por ejemplo, sería algún microorganismo que ataque a algún patógeno. Entonces, ese microorganismo está afectando a algún microorganismo o algún insecto patógeno e indirectamente está promoviendo el crecimiento de la planta porque lo está protegiendo. Entonces, es una promoción del tipo indirecta, pero promueve el crecimiento vegetal. Entonces, en esa interacción rizobio-leguminosas hay una simbiosis, que es una relación de carácter obligatorio o permanente para esa función, o sea, en este caso sería para la fijación biológica. Y esa fijación biológica del nitrógeno, ¿no? Esa simbiosis entre el rizobio y la leguminosa, principalmente se da en condiciones de nitrógeno limitante. Ustedes habrán visto en la teoría que si hay buena disponibilidad de nitrógeno, posiblemente esa simbiosis se vea afectada porque para formar esas estructuras especializadas llamadas nódulos, donde se alojan los rizobios y donde son capaces de fijar el nitrógeno y darle a la planta en forma de amonio, lleva un costo energético importante, ¿no? Entonces, si la planta puede tomarla del suelo, no va a estar ocupando o gastando energía en la formación de estos nódulos. Entonces, principalmente uno encuentra esta simbiosis en condiciones limitantes de nitrógeno, es decir, o en ciertos niveles de nitrógenos que no sean muy altos. Esperen que sigo admitiendo. Entonces, no les dije, pero bueno, tendría que haber dicho al principio, el concepto de fijación biológica del nitrógeno es el pasaje de ese nitrógeno atmosférico, que ustedes saben que ese nitrógeno está unido por un triple enlace que es muy estable, a amonio, ¿no? Y en este caso, dentro de ese nódulo, dentro de esa estructura especializada que forman en las raíces de las leguminosas, estos rizobios, van a estar
transformando ese nitrógeno molecular en amonio y dándole así a la planta, ¿sí? Entonces esa fijación biológica implica ese pasaje de nitrógeno atmosférico a amonio, el cual después es usado por la planta para formar sus aminoácidos y proteínas. Y a su vez, como en esa simbiosis siempre hay un intercambio, es decir, ambos microorganismos se benefician, ¿sí? Es una interacción positiva-positiva, ¿no? Donde el hospedante y el hospedador se benefician, la planta se beneficia al poder obtener nitrógeno y el microorganismo se beneficia, ¿no? Tomando fuentes carbonadas que le provee la planta, más que nada. Y bueno, este práctico lo vamos a encarar un poco más práctico, es decir, a partir de un ensayo donde ustedes podrían evaluar el uso y el no uso de un inoculante que contenga rizobios, ¿no? Entonces, ¿qué es una de las formas como uno puede evaluar la inoculación con rizobios, ¿no? En las plantas leguminosas? Entonces, ¿cómo pueden hacerlo? Planteando un ensayo en plantas. Para eso ustedes tienen que tener en cuenta qué leguminosa van a usar, ¿sí? Porque en base a qué leguminosa van a elegir qué inoculante, qué rizobio es más apropiado, ¿no? Qué microorganismo, qué rizobio es más apropiado para esa leguminosa, si esa leguminosa es muy promiscua, o tiene una asociación muy específica con determinado rizobio. También van a tener que ver cómo inocular, si se va a inocular en semilla o en suelo o en ambos, cómo es el inoculante, si es un inoculante que está en forma líquida, ¿sí? Viene en un soporte líquido o viene en un soporte como turba, que van a tener que tener en cuenta, ¿no? Si viene en un soporte como turba, ustedes generalmente a las semillas tienen que darle determinadas condiciones o agregarle un adherente para que al mezclar con esa turba se adhieran, digamos, los microorganismos que están en ese soporte. Van a tener que definir qué tratamientos. El principal, ustedes saben que para todo ensayo uno siempre tiene que dejar una situación control versus el tratamiento que ustedes quieren analizar. Por ejemplo, en este caso serían semillas sin inocular y semillas inoculadas, pero ustedes de ahí pueden ir agregando otros tratamientos, como por ejemplo fertilización, ¿sí? Un tratamiento con fertilizante para comparar la respuesta respecto también a la inoculación y al aporte de nutrientes que puede dar esta simbiosis. Y también van a tener que definir qué van a medir, es decir, qué parámetros le van a servir para saber si sus tratamientos fueron efectivos o no. ¿Sí? Por ejemplo, si nosotros estamos midiendo la fijación biológica del nitrógeno, la simbiosis, ¿no? Entre rizobio y leguminosa, ustedes no medirían concentración, por ejemplo, de calcio en hoja, si el microorganismo no está aportando eso. Entonces, es decir, ustedes tienen que buscar qué parámetros van a hacer que se diferencien su tratamiento versus el control. Para eso ustedes van a tener parámetros de crecimiento de la planta, nutricionales, pueden medir el contenido de nitrógeno en hoja, y también van a medir infectividad y efectividad de ese rizobio o de ese inoculante con rizobio. Importante también tener en cuenta, ¿no? Caracterizar inicialmente el ambiente, el suelo sobre el cual ustedes van a plantear el ensayo, ya sean parcelas o en macetas. Entonces, lo que les voy a mostrar es, nosotros hicimos un mini ensayo acá, para que ustedes puedan más o menos ver los pasos. Esperen. Los pasos a seguir y cuáles son las mediciones que se realizan, bueno, los resultados que se obtuvieron. Entonces, en esa inoculación de rizobios, podemos partir de un inoculante comercial. En este caso nosotros utilizamos una cepa de rizobio, Rhizobium tropici. Y nuestros tratamientos fueron semillas inoculadas y semillas sin inocular.
y se evaluó durante la etapa se puede evaluar durante la etapa de crecimiento o al finalizar el ensayo. En este caso solo hicimos análisis al finalizar el ensayo, ya lo verán. Para eso les voy a compartir el video. Me avisan nomás si lo ven y bueno, si lo escuchan, igual este no tiene. A ver. ¿Lo ven, chicos? Sí, ingeniera, Bueno. se ve. Bueno, escuchar es creo que música nomás. Igual les voy. Ven la placa de Petri con la bacteria y estamos haciendo la preparación del inóculo en un medio de cultivo líquido para el rhizobio. Como ven, ahí hacemos permeado. ¿Sí? Ay, espera. Debajo de todo. Ahí está. Bueno, vamos de nuevo. Disculpen. Bueno, ahí ven la placa con la cepa de Rhizobium tropici y lo vamos a sembrar en un medio líquido que es para ese microorganismo. Ahí ven el flameado de lanza para esterilizarlo, que es lo que dimos como ejemplo en control microbiano. Ahí se inoculó, digamos, con un poco de ese rhizobio. Y lo que hacemos es incubarlo en un shaker, en un agitador. Lo dejamos 48 horas. Y luego de esas 48 horas ven esa turbidez, ese crecimiento ahí, ¿no? Del inóculo, del inoculante, ya con rhizobio crecimiento. Ahí van a ver la inoculación de las semillas. Utilizamos semillas de caupi. Bueno, se aplicó 1 mililitro en este caso. Importante también para inocular es ver la dosis a utilizar, que generalmente uno la tiene en el marbete. Acá a fines prácticos inoculamos con 1 mililitro. Como vieron, en este caso es el testigo, la situación control. También lo humedecimos con agua para que tengan una condición de humedad también a las semillas. Y bueno, ustedes recuerdan que la semana pasada yo les mostré el análisis colorimétrico del suelo cuando hicimos las determinaciones de nitrógeno, era de esa bandeja. Recuerdan que no tenía nitratos, tenía muy poquito amonio. Es un suelo arenoso. Y bueno, a los 7 días, ahí ven la germinación. Ustedes a ese inoculante líquido, en teoría nosotros dimos diferentes formas de recuento, o sea que uno puede hacer el recuento y saber cuántas unidades formadoras de colonia hay por mililitro de ese inoculante. En este caso acá no les mostramos. Pero bueno, pasados esos 7 días, acá lo que hicimos fue un raleo de las plantas para dejar una por maceta. Y les voy a volver a compartir para que veamos. Espera un ratito. A ver. Ahí está. Bueno, a los 7 días se hizo el raleo dejando una planta por maceta. Y acá les muestro. Esperen que. ¿Cómo se ven a los 50 días? ¿Sí? Nosotros esto lo iniciamos en marzo.
Fíjense, acá son 3 y 3, hicimos 3 repeticiones de cada una, 3 macetas y 3 macetas, en este caso les muestro en la foto 2 y 2. Fíjense ya la diferencia en altura del tratamiento sin inocular versus el inoculado. Bueno, dentro de las evaluaciones que uno puede hacer de las mediciones serían mediciones a lo largo del tiempo de la altura, por ejemplo, del número de hojas. En este caso solo hicimos una medición al final. Ustedes pueden ver en esta tabla cómo ustedes recolectarían los datos, ¿no? En esa tabla ustedes colocarían los tratamientos con sus repeticiones. Ustedes, supónganse, esto es repetición 1, 2 y 3, del sin inocular y del inoculado 1, 2 y 3. Van a ver la altura en centímetros, que fue más alto el inoculado, ¿sí? En promedio. Después hicimos el peso fresco, el peso seco y el número de nódulos. Bueno, en cuanto a la altura de plantas, ustedes ven cómo les mostré los datos en la tabla, pero eso también ustedes pueden graficarlo y fíjense, en este caso, el tratamiento inoculado en promedio fue más alto que el sin inocular. Sin embargo, también le hicimos estadística, ya que utilizamos 3 repeticiones, no alcanzaron a diferenciarse estadísticamente, ¿sí? Por el test de Tukey al 0,5. Dentro de las determinaciones que ustedes pueden hacer a lo largo del ensayo, podemos tener número de hoja, pueden tener también contenido foliar de nitrógeno, ustedes pueden extraer nitrógeno en diferentes momentos, o por ejemplo, dependiendo del objetivo, si fuera por ejemplo un abono verde, medirían el contenido de nitrógeno en prefloración o en floración, cuando están más o menos el 10 al 50% de las plantas con flores, que ya sería el momento de que ustedes aportarían esa materia verde al suelo, digamos, como abono verde. ¿No? Dependiendo del objetivo, uno elegiría qué medir, pero en este caso estas son las más utilizadas. Bueno, también hicimos el peso fresco de cada caupí, ¿sí? Para los tratamientos. Bueno, acá ven como en la imagen este es el tratamiento inoculado y este es el sin inocular, ya hay una diferencia en peso fresco. Y luego llevamos a estufa hasta peso constante para obtener peso seco. ¿No? Acá también ven el peso seco, la diferencia, ¿no? Cuánta masa seca pudo hacer la planta, ¿no? en ese periodo. Y fíjense que tenemos también un gráfico con los valores del peso seco, es un gráfico de los promedios, sin inocular versus el inoculado. Tampoco hubo diferencias significativas, sí hay una tendencia, hay un mayor promedio en peso fresco del tratamiento inoculado. Cuando hacemos el de peso seco, el valor promedio del sin inocular es mucho menor al del inoculado, tal que nos dio diferencia estadística. Fíjense, esto es más o menos para que ustedes vean el planteo de ese ensayo, ¿no? ¿Qué tendrían que tener en cuenta para iniciar ese ensayo? ¿Qué mediciones realizarían? ¿Cómo tabularían esos datos? Es decir, poner una tabla, ¿cómo los mostrarían? Fíjense, en forma gráfica, haciendo esto solo con 3 repeticiones, recuerden, es a modo más demostrativo, y la verdad no siempre pasa esto, pero da bastante buena diferencia entre tratamiento sin inocular e inoculado. Bueno, y después vamos a medir, o podemos medir infectividad, ¿no? ¿Qué es la infectividad? Es la formación de nódulos, es decir, es la presencia de nódulos o de rizobios que fueron capaces de formar nódulos en las raíces de leguminosas. Y uno lo mide por el número de nódulos. Uno puede hacer el recuento de los nódulos que encuentra en las raíces. En este caso es el tratamiento inoculado. Ya les voy a mostrar la segunda parte del video. Se pueden ver los nódulos, la cantidad de nódulos que tienen este tratamiento, digamos. También pueden ver el tamaño de estos nódulos, pueden ver tamaños más grandes, tamaños más chicos,
y identificar su ubicación, si están más cerca del cuello de la raíz o están más alejados, están en las raíces laterales. Posiblemente cuando uno inocula, fíjense que ustedes al inocular, inoculamos en semilla, es decir que ni bien la radícula sale, ya está en contacto, ¿no?, con toda esa carga microbiana, esa carga de rhizobios que estaba adherida al tegumento de la semilla. Es decir que uno podría llegar a encontrar más rhizobios o más infección, un mayor número de nódulos cerca del cuello de la planta. En cambio, si fueran rhizobios que ya están en el suelo, uno esperaría por ahí que esas raíces se exploren un poco más y se podrían infectar de los rhizobios nativos o naturalizados que también hay en el suelo. Bueno, en cuanto al número de nódulos, hubo mucha diferencia. El promedio de las 3 plantas, fíjense que no alcanzó a ser 2 nódulos, en cambio el inoculado alcanzó a tener más o menos 18 nódulos en promedio, ¿sí?, entre las 3 plantas. Sin embargo, no hubo diferencia significativa porque hubo mucha variación entre las plantas. Y la efectividad, ¿qué es la efectividad, no? Es que en ese nódulo se esté dando la fijación del nitrógeno, porque si bien puede haber infectividad, puede haber presencia de nódulos, puede ser que al cortar esos nódulos uno no vea esa coloración rosada, es decir, que no se esté dando la fijación de nitrógeno, sea infectivo, pero no sea efectivo. Entonces acá, para poder ver la efectividad de esos nódulos, uno va a realizar un corte de esos nódulos y ver la coloración rosada significa que está actuando la hemoglobina, que está habiendo fijación de nitrógeno. Y les comparto. La segunda parte del video. 50 días después, ustedes ven ahí las plantas inoculadas y sin inocular. Y bueno, realizamos la extracción de plantas para la observación de raíces. Bueno, ese es el tratamiento sin inocular. Y como pueden ver en las raíces, bueno, ahí se ve un nódulo en el tratamiento sin inoculado, es decir, que uno esperaría que ese suelo tenga alguna carga de rhizobios nativos o naturalizados. Bueno, ahí pueden ver otro nódulo. Van removiendo con cuidado el suelo. Bueno, ahí se cortó la parte aérea para llevar a peso fresco y peso seco. Fíjense que no tiene casi nada de nódulos. Ese es el tratamiento sin inocular. Ahora el tratamiento inoculado.
Bueno, ya ven un mayor número de nódulos. Son nódulos redondos, circulares. Saben que en la teoría les dieron dos formas de nódulos, otros que son como manitos, en este caso son circulares. Bueno, pueden observar la diferencia con el tratamiento sin inocular. Bueno, ven con el corte del nódulo la coloración rosada. Fíjense que tanto los chiquitos también tienen una coloración rosada. Espera un momento. Bueno, ¿alguna duda con respecto a esto? ¿Más o menos entendieron? Chicos. Sí, ingeniera. Entendido. Bueno, Una curiosidad. sí. Usted habló de rizobios nativos. Acá, por Ajá. ejemplo, ¿qué se podría encontrar, especie hablando, verdad? El que se inoculó era el Rhizobium tropici. Y dentro de Sí. los nativos, ¿qué podría haber? También podrías encontrar cepas nativas de Rhizobium tropici, podrías encontrar Bradyrhizobium, varios Rhizobium, Rhizobium leguminosarum. No sé si está Mónica, pero ¿Ama? sí, ¿Ama? ¿querés? Suele Sí. estar mucho, depende de la región, ¿no es cierto, Elsa? Ujú. Obviamente la diversidad, digamos, del rizobio nativo también depende de su supervivencia, su competencia, vos lo has visto, depende del suelo, digamos. Pero fíjate que Rhizobium methlis se encontró bastante y es muy competitivo incluso. Tenés varias especies, como te dijo Ama. Ujú. Sí. Y en caso de que posteriormente, por supuesto, yendo a tema investigación,
si uno desea identificarlos taxonómicamente, más o menos qué pasos debería seguir, hacer el cultivo de ellos para aislarlos. Sí, vos podés seguir, Elsa, porque vos ya tuviste la teoría de metodología de estudio. A partir del aislamiento, ¿qué harías? Cultivarlos en forma, o sea, hacer un cultivo axénico, partiendo de una sola Perfecto, sí. célula. ¿Querés seguir vos, Ama? Sí, igual vos después si querés aportar la parte genética, pero sí, es decir, ustedes, por ejemplo, ahí, fíjense también que si uno quisiera, podría tomarlo esto como como un cultivo de enriquecimiento, pero en realidad es un aislamiento mediante planta trampa, por ejemplo. Ustedes, si en ese tratamiento sin inocular, ¿no? En ese nódulo que vieron, en ese único nódulo o 2 nódulos que se vieron en el tratamiento sin inocular, ustedes sembraron, digamos, pudieron extraer ese nódulo se lava bien, se realiza un machacado, se hace una siembra en placa y por purificaciones, por siembras sucesivas, van purificando y obteniendo esa placa final que ustedes vieron al principio, por la cual se formó el inóculo. Es decir, de ahí ustedes pueden llevar eso a observar al microscopio, que sea un solo tipo de célula el que esté presente, y después pueden hacer análisis genético para saber también, para verificar que sea una sola célula y no esté asociada a otro, por ejemplo, que sea puro, y también para identificar genéticamente qué rizobio es, según las técnicas moleculares, digamos, vistas. Sí, incluso, Ama, ahí le podemos comentar a Elsa que antes de pasar a la genética tiene varias características que ella ha visto en la teoría que son propias de los rizobios cuando son cultivados in vitro, digamos. No sé si te acordás, Elsa, que tenían unos tipos, digamos, particulares de colonias, son colonias que tienen mucho polisacárido, nosotros les llamamos, tienen mucha mucosidad, en general son rosas, rosadas, bueno, perdón, en el medio YEM, en el medio que tiene, ¿no es cierto? Creo que vos les hablaste hoy, Aman, en el medio que tiene el agregado del rojo Congo, crecen muy bien, por supuesto, en ese medio que tiene manitol, que esa es su fuente, digamos, más preferida, Fuente digamos, carbonada. ¿no? Claro, su fuente carbonada preferida, y con respecto al rojo Congo lo asimilan poco, entonces en general son colonias que como mucho son colonias rosaditas, son mucosas como dijimos, son más bien colonias no muy pegadas, más bien son, digamos, de salir del medio. Otras características, tenés un montón de características relacionadas con la colonia en particular, ¿no? Pero también incluso podés tener si producen acidez o no en ese medio. No sé si te acordás, Elsa, que eso era otra característica que ahí te permite incluso separar entre rizobios de crecimiento rápido y rizobios de crecimiento lento, ¿verdad? Y lo siguiente que tenés, y es lo más obvio por justamente lo que acabamos de decir, es que si crecen, por ejemplo, si se dividen cada 3 horas, estamos hablando muy probablemente, si es un rizobio, de un rizobio rápido, ¿no es cierto? De los géneros rápidos, o digamos, o medio rápido, estaríamos dentro del género Rhizobium o Mesorhizobium, pero si crece o se divide cada 6 horas, y en ese caso vas a tener que esperar hasta 6 o 7 días para ver una colonia, digamos, para poder ver la colonia, entonces estarías hablando de un Bradyrhizobium, es decir, un crecimiento lento. Es decir, tiene varias características, digamos, a nivel de crecimiento de colonia, crecimiento de división celular y demás, que te pueden dar indicaciones con respecto al rizobio y al tipo de rizobio. De todos modos, como dice Amalia, la última identificación se hace a nivel de 16S, y eso vos también ya lo sabés, ¿no es cierto? Para la identificación taxonómica, ese sería nuestro primer paso, que es al menos darnos una idea en qué género estamos, y después para la especie podés analizar varios otros géneros, ¿no es cierto? Perdón, otros genes. No sé si con eso te contestamos, Elsa, porque ya ahí
Sí, Ah. sí, profesora, muy claro. Pero si estás interesada en rizobios nativos, podemos charlar aparte, digamos. Sí, la verdad que me interesa. Me quedé pensando en eso justamente, en los que nosotros encontramos a campo, digamos, plantas que no fueron inoculadas y que están allí. ¿De qué planta sería, Elsa? ¿Qué plantas serían? Y por ejemplo, uno típico de el canum, por ejemplo, el canum, pero el que florece es una de las leguminosas que se encuentra así en los pastizales, combinadas o asociadas. Sí, también, por ejemplo, bueno, podés encontrar mucho trébol, mucho maní, donde vos vas a ver también, digamos, podés ver los nódulos. Y nosotros de maní hemos sacado, por ejemplo, de maní, perdón, no de maní, sería Comercial. de Arachis glabrata, claro, de la forrajera, digamos. Sí. De ese sí hemos Ahí aislado. Ahí también tendría que tener en cuenta que no haya antecedentes de inoculación previos también, ¿no? Para poder trabajar con más nativos. Por ejemplo, en este suelo justamente no tiene historia de haber sido inoculado antes, digamos. Claro. Para Porque no si no estar tendría que hablar, aislando. claro, si no tendría que hablar más que de nativo, pueden ser nativos o naturalizados, diríamos. Claro, que no haya quedado un residuo. Claro, que es el inóculo que pasado un tiempo sigue digamos, sobreviviendo en ese ambiente, ¿no? Sí, muchas gracias. Sí. Bueno, también tiene las características microscópicas también, ¿no? De tinción Gram, de forma de células y eso también va agregando a la caracterización del aislamiento. No, bueno, como ven acá, este resultado la verdad es como que dio de libro, ¿no? O sea, el tratamiento inoculado versus el inoculado, cómo logró incrementar los parámetros de crecimiento de la planta. No se hizo análisis nutricional de nitrógeno, para poder definir, digamos, que aumentó el nivel de ese nutriente en la planta, pero sí se vio ya en su crecimiento. En cuanto al número de nódulos, también uno tiene que tener en cuenta que dentro de los nódulos contados del tratamiento inoculado pueden haber también nódulos de los nativos, ya que hubo presencia en el sin inocular, es decir, que puede ser también una mezcla, pero se ve mucha diferencia en el número. Y bueno, la inoculación con rizobios es una práctica que algunos la hacen, otros no, ya suelen igualmente sembrar leguminosas, esperando que igualmente se dé esa simbiosis con los rizobios que ya estén naturalizados o que sean nativos, digamos. Sí, la eficiencia puede ser diferente, como ven acá, por ejemplo, la diferencia en infectividad que hubo del tratamiento inoculado versus el sin inocular, ¿no? Y dentro de los costos de inocular, por ejemplo, soja, está entre 3 a 6 dólares, digamos, la hectárea, es decir, no llega a sumar demasiado y posiblemente haga diferencia en el rendimiento. Bueno, si hasta acá no tenemos dudas, yo quiero que finalicemos solamente los dos prácticos, el de silo y el de compost. Es decir, esta semana ustedes ya, no sé si alguno abrió o ya abrirían el silo, por ejemplo, ambos silos, ¿sí? Mirarían ambos frascos. En el caso de que haya mucho micelio o vean mucho crecimiento microbiano, bueno, mejor lo abren y lo tiran, no estén mucho tiempo en contacto, digamos, ya que no sabemos qué microorganismos pueden estar creciendo. Pero quiero saber si tienen alguna duda con respecto a cómo sacar, a cómo observar el de silo. Para finalizarlo, entonces ustedes ya, si lo pueden finalizar hoy, ya pueden ir armando la presentación y ya lo tienen para el martes. ¿No tienen dudas? Profe, del silo se sacaba de la parte de arriba, del medio y de abajo para hacer la muestra.
Sí, generalmente porque sí o sí en dos, o sea, la parte más cercana a la tapa, sí, porque van a ver que posiblemente, como cuesta ya compactar al final, esa parte suele quedar un poco más de oxígeno y se pudo haber degradado un poco. Entonces separan esa parte y después ven si entre la media y la parte más profunda, digamos, la más alejada de la tapa, llega a haber alguna diferencia en color o en aroma o en textura, la pueden dividir en tres. Si no, la dividen en dos si no ven diferencias, digamos. Y ahí observan, pueden llegar a tocar con la mano, a ver cómo es la textura, la consistencia, sentir el aroma, si es un aroma picante, avinagrado, acético, ¿sí? Siempre comparando ambos tratamientos, ¿no? Si alguno tiene un pHímetro, puede tomar un poco de las hojas, como lo vieron en el video, poner agua destilada, agitar un poco y medir, digamos, en el sobrenadante que queda, digamos, en el líquido. ¿Alguna otra duda con respecto Ingeniera, Ujú. ¿puede ser que ocurra lo contrario a lo que esperamos, digamos, que el sin compactar se conserve y el otro no? Puede pasar de acuerdo a cómo lo hicieron, es decir, cuáles fueron... el de sin compactar, lo que puede pasar es como les comenté, que ustedes al colocar el material, digamos herméticamente, pero sin compactar, ese material se secó, ¿sí? Desprendió todo el agua, pero ese agua se evaporó. Entonces, fíjense que es como un heno, ¿no? Los pastos que uno junta, la pastura que uno junta, digamos, formando heno, deshidratan. Entonces, con esa deshidratación, fíjense que los microorganismos necesitan agua para su metabolismo, y si se deshidrata ese material, se conserva, ¿sí? Eso es lo que puede pasar en el sin compactar. Y en el compactado lo que podría pasar, fíjense ustedes, si tuvieron esa diferencia, digamos, esa inversión de resultados, el tamaño del picado, si fue muy grueso, muy fino, si ven en el frasco demasiados espacios con aire, por ejemplo, no pudieron compactar bien, ¿sí? Por ahí ese día no tuvieron muchas ganas de compactar, o les costó compactar esa pastura, o si tenía demasiada agua, es decir, si era un pasto demasiado fresco, muy verde, de brotes, digamos, y no tanto de un periodo más al final de esa pastura, ¿no? Recuerden que no sea tan fresco para que haya un buen contenido de carbohidratos y un buen nivel de humedad, digamos, en la pastura. No sé qué, María Virginia, ¿no? Sí, ¿Qué sí, se pudiste entendió perfecto. observar, digamos? Uh-huh. Yo no lo abrí todavía, pero por lo que vi, el sin compactar estaba así bastante seco, como con un color más claro, y el otro, el compactado, que, o sea, yo saqué del mismo lugar y todo, lo que sí estaba un poco mojada la pastura, ese sí está con bastante hongo. No lo abrí igual, pero supongo que está todo así. Bueno, fíjate, si tenía también el horario, tendrían que haberlo dejado, por ejemplo, secar un poco. Una, para que se vaya el excedente de humedad, y otra para poder concentrar los azúcares también. Por ahí a veces se hace una previa deshidratación, solo una hora de dejar la pastura así al aire, y para después trabajarla, digamos. Pero puede pasar. Está bueno porque son cosas que les puede pasar, y ustedes ven cuál pudo haber sido lo que llevó a que el resultado sea ese, ¿no? Para después corregirlo en otras ocasiones. ¿Alguna Profe, otra duda? ¿Sí? yo abrí ayer los dos silos y el sin compactar solo varió el aroma, digamos, y un poco la coloración. El aroma era mucho más fuerte, como
desagradable, digamos, pero no estaba Ujú, como, no era olor a podrido, digamos, ujú, ujú, era soportable. Y el compactado, el olor era un poco más suave y ujú. la coloración también un poco más marrón y Ok, verdoso. ok. Bueno, ahí también piensen, fíjate que si no era un olor a podrido, pero ya era algo desagradable, no va a ser palatable para el animal. Es decir, que conservado no estaría, podría haberse dado alguna otra fermentación posiblemente. Ajá. Pero hongos, eso no desarrolló nada. No, Lo que sí ok. al abrir O sea, sin compactar hizo como un ruido por el aire que, supongo que por el aire que contenía. ah, podrían ser gases, ¿no? Los gases por ahí pudo haberse dado fermentaciones, alguna butírica o propiónica posiblemente hayas tenido. Ah, bueno, perfecto. Gracias. Recuerden que pueden ubicar los silos de acuerdo al resultado, eh, según los diferentes tipos de silos que están en la guía del práctico. Bueno, con respecto a Profe, silo, ujú, yo estoy acá viendo los hilos que tengo. ajá, El sin compactar, por ejemplo, tiene muchos hongos y tiene ujú, mucha humedad, como que tiene un líquido de ujú, color marrón, ¿se hizo? Y está como muy húmedo, digamos. Yo no lo abría ujú, ninguno de los dos. ujú, Y sí, el compactado se ve, la hoja se ve bien verde, o sea, como que no se ujú. secó ni nada, y tiene mucho hongo también. Mucho hongo, todo por fuera. Sí, ¿Qué pastura utilizaste? es, es como un pasto elefante, Ah, pero bueno, quizás igual lo que el, corté, ajá, claro, lo pero creo que cortaste. será muy grande, no sé, cómo lo piqué, digamos. Y posiblemente. Después veremos en las fotos entonces. Claro. Veremos cuando ustedes ponen las fotos Y de como si le fue digo, picado. el sin compactar está como con mucha humedad. Y sí. Ustedes recuerden que cuando se degrada un material va formando dióxido de carbono y agua generalmente. Entonces por eso empieza a desprender agua y empieza a arrastrar todos los líquidos, digamos, por eso ese color marrón, digamos. Todos los líquidos de degradación. Y con Pero bueno, respecto entonces, al PowerPoint, deberíamos poner las fotos y alguna, o eso solamente lo explicamos de acuerdo a las fotos que tenemos eh, para la lo arman exposición. Digo. como, claro, lo arman como ustedes quieran, si quieren poner texto, lo ponen, o si no, el principio siempre es el nombre del práctico y los integrantes de la comisión, y después pueden poner la situación inicial en fotos y explicarla, cómo lo hicieron, cómo estaba al principio, y después al final, cómo lo vieron y qué piensan, por qué pudo haberse dado ese resultado, si dio según lo esperado o si no dio según lo esperado. Si no dio según lo esperado, ¿por qué podría haber sido, digamos? Eso lo hablarían ustedes o lo escribirían y lo leerían, digamos. Eso ya está a cómo ustedes se sientan más cómodos. No sé si me expliqué, si me entendieron. Sí, sí. ¿Sí? Bueno, ¿alguna duda más de Silo? Bueno, parece que no. Compost. Eh, hoy terminarían también. Compost. ¿Alguna duda de alguna determinación o de cómo finalizar? Hasta lo que llegaron ahora, hasta lo que obtuvieron. Hola, ingeniera. Yo Ujú. le había hablado la semana pasada porque mi compost tenía muchas larvas, creo que eran, y me había dicho que le Ajá, ponga cáscara, no, el maple del huevo ajá. para sacar un poco la humedad y funcionó, se secó bastante, pero después como en estos días
vio que comenzó a hacer más frío, no es que se llegó a hacer un sustrato, pero sí se secó mucho más. Ah, Y bueno. se fueron las lombrices. Ok. Bueno, buenísimo. No esperen que tener ya el producto final, digamos, en este tiempo, es decir, pudo haber sido como no, porque es poco el periodo, pero era más que nada para que ustedes vean en el proceso qué cosas le pueden ir pasando, qué situaciones se pueden ir dando, por qué pueden estar dándose esas situaciones y qué pueden estar haciendo, qué pueden hacer ustedes, es decir, para que empiecen a ver que es mucho de sentido común también de ir viendo, ¿no? Según ustedes ya tienen la teoría de cómo es el proceso, de qué necesita ese proceso. Entonces, en base a eso, ustedes ven, si no tuvo esto, entonces está pasando esto, ¿sí? Si ustedes saben que si se les compactó mucho, saben que no está habiendo oxígeno, entonces no está habiendo una degradación aeróbica, puede estar habiendo fermentaciones, se pueden estar dando otros productos que no son deseables y que no queremos para nuestro producto final, digamos, de calidad. ¿Sí? Más que nada para que ustedes empiecen a desarrollar también esa parte de análisis en base a todo el contenido teórico que tienen, digamos. ¿Sí? Ya experimentar en base a esa teoría. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno. ¿Mónica? ¿Estás? ¿Ya se fue Mónica? Acá estoy. Ah, ok. Bueno, el parcial, entonces, podría quedar, ellos el martes a la mañana no tienen nada, temprano. ¿Martes qué fecha? Perdón, Ama. El martes que viene sería, martes 18. 18. 18, perfecto. ¿No tienen nada? No, temprano no. Bien. Me dijeron que no, porque martes a la Perfecto. tarde sí tienen clases, porque el miércoles a la mañana no podemos, digamos. Fantástico. Entonces prefieren que se abra, digamos, el aula temprano a la mañana el martes. Sí, estaría bien. Me parece bien porque además, como habíamos visto, el tráfico a esa hora en el aula es menor. Entonces van a tener menos problema para usarla y demás. Sí. Perfecto el horario. Ingeniera, más. porque a mí tengo dificultad después de las 10 con la conexión a internet. Claro. En general sí se hace bastante más lenta, digamos. Bueno, entonces quedaría el parcial, lo voy a modificar en el aula después, pero queda para el martes que viene, martes 18 a las 7 de la mañana. Y lo dejamos abierto hasta 9, 10 de la mañana. Igual ahí después le vamos a indicar, ¿sí? A las 11 iniciaríamos los prácticos con sus presentaciones. Recuerden que es exponer, o sea que tranquilos, tienen que poner la situación inicial, al final, cuáles fueron sus inconvenientes, si obtuvieron el resultado esperado o no, y por qué no, porque podría haber sido que no. Esa es como conclusión, digamos, de ustedes. Entonces, para el martes 18 quedan, ya saben, los temas de práctico. Y bueno, ahora les voy a dar la segunda parte, que tendría que haber sido la primera. Marcela está con unos inconvenientes, pero... Profe, una sí. consulta. ¿Todos tenemos que exponer los integrantes del grupo o delegamos a uno nomás? Y puede hablar uno, pueden interactuar por ahí, comentarse, pero como son muchos, para que hablen todos y no hay mucho, demasiado para hablar, entonces pueden dejarlo, digamos, en uno o en dos, interactuar por ahí, no sé. Pero sí, no hace falta que hablen todos, no tienen que hablar todos. Sí, profe, eso le íbamos a preguntar porque es complicado por ahí Dividirse. explicar algo que no vimos, porque una compañera está haciendo el compost, yo hago el silo, pero yo no estoy viendo exactamente cómo
cómo lo tiene a ella y así, por ejemplo. Y Ujú. mis demás compañeros por ahí no vieron cómo yo Ujú. tengo el silo, o sea, no es lo mismo una foto que verlo, digamos. Por eso sí. Ay, entiendo, claro. Igual, o sea, me supongo que ustedes dentro de la comisión, porque es como un trabajo en equipo, por lo más que uno no lo vea, se están comentando, ¿no? Cómo lo hicieron, con qué lo hicieron, es decir, qué sé yo. Imagínate que ese día vos tengas un problema de conexión, tu compañero puede igual exponer y defender, digamos, lo que hicieron, ¿no? Sí, claro, eso sí, Eso. nosotros siempre estamos ahí como pasándonos la Bueno. información y eso, pero Pero sí no es está bien. exactamente igual, digamos. Claro. Bueno, pero sí, también está bien porque no es mucho para hablar y no se van a estar dividiendo todo el tema, digamos. ¿Sí? Y fíjense que son 12 comisiones, me tienen que presentar cada uno 2 temas, digamos, o sea que tiene que ser, si pueden a poner todo en el mismo Power y después pasarse, bueno, dependiendo de la organización de ustedes. Lo dejo a su criterio, diría. Bueno. Profe, antes Sí. de pasar al otro práctico, Ujú. en ese ensayo que usted mostró, Sí. salió todo bien. Sí. ¿Cómo podemos proceder en caso de que no tengamos resultados favorables? ¿Dónde ponemos el ojo? ¿Qué modificamos? Bueno, ahí si ustedes no llegaron a tener resultados favorables, tendrían que ver qué podría haber pasado, ¿no? Si supongamos que ustedes no hicieron la caracterización inicial del suelo, bueno, pueden ver que posiblemente ese suelo haya estado bien provisto de nitrógeno, ¿no? En este caso no, tengo el análisis del suelo, no les mostré ahí, pero no, es un suelo arenoso, así que no tenía buen contenido de nitrógeno. Entonces, ¿qué pudo haber pasado? ¿Qué piensan ustedes? Hacia la teoría que si vos me decís si se da al revés, si el sin inocuo, mayor número de nódulos, tuvo mayor crecimiento frente al inoculado, ¿no? Esa situación, por ejemplo. Sí, por ejemplo, o que la infectividad haya sido baja, o que haya habido infectividad, pero la efectividad sea baja. Ajá. Bueno, por ejemplo, si la infectividad fue baja, es decir, los rizobios no pudieron ser infectivos, puede ser que ese rizobio no tenga buena capacidad de infección, ¿sí? Fíjense que es un aislamiento, es una cepa, igual es una cepa ya probada, digamos, pero supónganse que ese rizobio que ustedes aíslan nativos, entonces van a probar. Puede ser que ese rizobio no tenga buena capacidad infectiva, buena capacidad de competencia. Imagínense que ustedes están colocando eso sobre semilla en un suelo donde ya tiene una carga microbiana. Puede ser que ese rizobio no haya podido competir con los microorganismos que están presentes ahí, que haya algo en ese suelo que esté actuando como supresor de ese microorganismo. Ahí ustedes pueden llegar a sacar varias conclusiones o puntos que los llevarían a hacer nuevos estudios o nuevos análisis, digamos. También puede ser que ese rizobio sea infectivo, pero no efectivo, es decir, puede ser que con esa leguminosa no tenga buena efectividad, no haya fijación de nitrógeno, produzca los nódulos, pero no realice el proceso de fijación biológica del nitrógeno. Y más que nada podría llegar a ser esos los resultados. Profe, ¿Sí? ¿puede ser el tiempo de contacto que tuvo el inóculo con la semilla? También, en el video no lo mencioné, pero lo hice, digamos. Cuando inoculamos la semilla uno deja orear, generalmente, ¿sí? En el proceso de inoculación de la semilla, uno inocula, coloca ese inoculante líquido y deja orear la semilla para que ese inoculante se adhiera, digamos, se evapore el exceso de líquido, pero se adhiera el inoculante. Generalmente los inoculantes vienen con adherentes, vienen algunos con protectores UV también.
Entonces, uno podría ir también, muy buena también tu aporte, porque uno podría ir bien también al momento de inoculación, por ejemplo, si uno está inoculando en pleno mediodía al sol, imagínense los microorganismos, cómo estarán, es decir que de ese inoculante que, por ejemplo, tenía 10 a la 9 o 10 a la 12 unidades formadores de colonia por mililitro, imagínense la cantidad de células presentes por mililitro, pudo bajar mucho esa carga microbiana por efecto del sol, por efecto de la temperatura. Es decir, uno también podría ir a cómo se inoculó, cómo se realizó el proceso de inoculación. O también si hubieran utilizado, por ejemplo, algún curasemilla, ¿sí? Si ese producto es compatible o no con este inoculante. Es decir, los inoculantes generalmente ya te dicen, o les dicen el marbete, con este producto sí se puede aplicar, si aplica este producto tiene que esperar tanto para poder hacer la inoculación. También puede ser eso, ¿no? O que hayan inoculado y no le hayan dado un tiempo de adherencia. Entonces bajan la carga microbiana. Y si reducen esa carga microbiana, al introducir al suelo donde hay una gran diversidad de microorganismos, posiblemente no tenga buena capacidad competitiva también. ¿Ama? Sí. Ellos tienen en el práctico varias situaciones que pueden leer y creo que quedó todavía la tabla donde están las diferentes situaciones que se le pueden dar y ellos pueden contrastar con de alguna manera, o como dijo hoy el compañero, ver dónde ponen el ojo, digamos, ¿no? Si es infectivo, si no es efectivo. En la guía del práctico. En la guía de trabajo práctico tienen. Hay un ensayo modelo, sí. Claro, en ese ensayo ellos van a ver que tienen como mínimo que tener las situaciones posibles, que son el inoculado, el testigo y el fertilizado inoculado también, y por ende el testigo fertilizado. Son las situaciones que de alguna manera le van a contar o le van a permitir sacar alguna conclusión del ensayo, si es que, como dijo el estudiante, las cosas no salen bien, digamos. Entonces, de acuerdo a cuál es el resultado, evaluar a nivel aéreo, a nivel de las leguminosas, digamos, circundantes, a nivel del sistema radicular, cuáles pudieron haber sido los problemas, ¿no? Pero creo que Amalia les ha ido resumiendo de alguna manera lo que incluso lo hemos visto también así medio de pasada en lo que es la teoría que yo les comenté acerca de si ustedes están usando el inoculante adecuado. La especificidad ya está demostrada, como les dijo Amalia, el estudio ya está hecho, digamos, se supone que es específico, se supone que es infectivo y efectivo en laboratorio y en los suelos donde se analizó. Pero fíjense que, creo que lo charlamos, depende la efectividad de esa inoculación, también va a depender, como les dijo Amalia, del soporte, del método de inoculación, de las condiciones del ensayo de inoculación en el momento de la inoculación, como les estaba diciendo Amalia, y finalmente creo, por eso acotaba, por ahí hacer punto en que ustedes lo están utilizando en un sistema nuevo, es decir, también va a depender de las condiciones del suelo y de la rizósfera, ¿no? Entonces, si finalmente ustedes hacen todos los ensayos y de alguna manera el inoculante ha sido bien inoculado, las condiciones eran las adecuadas, todo estuvo chequeado, se hace, bueno, esto bien, todo 100% bien, finalmente uno tiene que pensar que por ahí las condiciones del suelo, que no necesariamente por ahí, por supuesto, las más importantes, el nitrógeno combinado, como les dijo Amalia, pero otras condiciones como pH, sobre todo, que pueden ser altas temperaturas en el suelo, competitividad de rizobios nativos, competitividad de otros microorganismos que pueden estar actuando de alguna manera, produciendo toxinas, produciendo antibióticos, afectando la supervivencia, la competencia y la infectividad del rizobio que ustedes están ingresando a este sistema. Eso para que lo tengan en cuenta, que puede ser, una vez que ustedes hicieron todo bien, todo está perfecto, todos los ensayos le dan bien y el sistema sigue sin ser efectivo, pueden llegar a pensar
que entonces las condiciones de ese ambiente no son las más propicias para ese inoculante. Súper. Buenísimo, Bueno. profe. Ahora les voy a pasar, vamos al práctico de biofertilización. Ahí lo ven, chicos. Sí, se ve. Sí, profe. Genial. Bueno. El trabajo práctico 5, que es biofertilización, ustedes deben verlo en la guía del práctico. Ya es digamos, otro tipo de interacción benéfica entre la planta y el microorganismo, ¿no? Entonces, para establecer esa interacción planta-microorganismo, uno la puede encontrar a nivel de filósfera, ¿sí? De las que se encuentran en hojas, por ejemplo, las bacterias lácticas cuando uno hace silo, en la espermatósfera, ¿no? A nivel de semilla, esos microorganismos que están rodeando la semilla, y a nivel de rizósfera, ¿no? Hoy comenzamos el tema con lo que era la rizósfera, ¿no? Es la zona de influencia de las raíces en el suelo. Va a haber un mayor número y una mayor actividad, ¿no? De los microorganismos, ya lo dijimos, por esos exudados que se dan mutuamente y que ayudan a ambos, tanto a la población microbiana presente como a las plantas, ¿sí? Ustedes saben que un suelo sin raíces versus un suelo con raíces va a ser muy diferente en cuanto a la presencia microbiana, ya que están aportando materia orgánica, están aportando materia orgánica, están dando exudados, células muertas que se van degradando, entonces todo eso va formando alimento y energía, digamos, para los microorganismos. Ese tipo dentro de esa rizósfera uno puede encontrar relaciones, interacciones del tipo neutra, ¿sí? Donde no hay modificaciones ni para uno ni para otro, es decir, no afecta a ninguno. Deleterios que pueden llegar a causar algún daño, es decir, el microorganismo por ahí puede tener algún producto de su metabolismo que esté afectando a la planta, pero que no sea como adrede, ¿no? Sino, digamos, que es propio del producto del metabolismo del microorganismo, ¿no? Sin un fin de atacar a la planta. Patógenos, donde aquellos microorganismos que ya tienen o ya afectan a la planta, y interacciones benéficas. Esperen que está lento esto. Dentro de los mecanismos benéficos, podemos encontrar el aumento en la disponibilidad y toma de los nutrientes, ¿sí? Los que son conocidos como biofertilizantes, ya sea, por ejemplo, acá pueden ser los fijadores de nitrógeno que están aportando, ya sea en vida libre o simbiótica, están aportando nitrógeno que lo pueden tomar las plantas. Pueden ser solubilizadores de nutrientes, por ejemplo, solubilizadores de fósforo, ¿sí? Esos fosfatos insolubles que se encuentran en la composición del suelo, pueden ser solubilizados por microorganismos, entonces están aportando nutrientes. Podemos hablar también de aquellos mineralizadores, porque también están en general, o de los nitrificantes, que están aportando, digamos, en su proceso, nutrientes a las plantas. También podemos tener como mecanismo de esos microorganismos benéficos la provisión de sustancias promotoras del crecimiento, ¿sí? Conocidas como auxinas, es decir, estos microorganismos pueden generar sustancias promotoras, entonces se los denomina como bioestimulantes. Y estas
serían como formas directas de promoción del crecimiento de las plantas, ¿sí? Ambas, tanto el aumento en disponibilidad de nutrientes como la provisión de sustancias promotoras. Y la supresión de microorganismos, tanto deleterios como patógenos en la rizósfera, son conocidos como biocontroladores. Acá ya es un mecanismo indirecto, ya que, como ya les expliqué, están afectando sobre el que va a hacer un daño a la planta, digamos, entonces indirectamente la beneficia. Bueno, dentro de la fijación biológica del nitrógeno podemos tener simbióticos como los rizobios, en general englobados dentro de lo que son, podemos encontrar rizobium, bradyrhizobium, Franquia, que ustedes ya la conocen, ¿sí? Del seminario, que es un ejemplo, estas son gram negativas, recuerden que Franquia es una bacteria gram positiva, que se encuentra dentro del filo Actinobacteria, y no simbióticas o libres como, bueno, Franquia se asocia con Alnus, con casuarinas, son especies arbóreas, y no simbióticos o libres como Azospirillum, saben que fija nitrógeno en vida libre, Azotobacter, Azospirillum es un microaerófilo, Azotobacter aeróbico, Clostridium anaeróbico, Bacillus algunos pueden ser anaeróbicos, también son fijadores no simbióticos de nitrógeno, en vida libre. Y otra de las formas es por promoción del crecimiento vegetal mediante los microorganismos conocidos como PGPR o PGPM, ¿no? PGPR son siglas que vienen del inglés, pero la R es de rizobacterias, entonces rizobacterias promotoras del crecimiento de las plantas. Pero como no solo son bacterias, podemos encontrar otros microorganismos como hongos que pueden promover el crecimiento, se los engloba como PGPM, sino cambiando la R por la M de microorganismo. ¿Cuáles son las formas en que pueden promover el crecimiento vegetal? Por liberación de sustancias estimulantes, fitohormonas, tenemos el ejemplo de Azospirillum, ¿sí? Este ya es hay un inoculante comercial ya muy utilizado, pero sabemos que muchos microorganismos pueden producir fitohormonas. Solubilización de fósforo, hay otro inoculante comercial, Pseudomonas fluorescens, que es muy utilizado también, muy bueno solubilizando fósforo. Y hongos micorrízicos también, que tienen mecanismos para solubilizar fósforo. Podemos encontrar la mineralización del fósforo orgánico, también antagonistas de patógenos como tricoderma, que es un hongo que afecta a hongos patógenos de plantas, o por degradación de sustancias fitotóxicas, ¿no? También los microorganismos pueden llegar a degradar sustancias fitotóxicas que se den. ¿Y cómo podemos estimular el crecimiento de estos microorganismos benéficos? Bueno, manejando los residuos mediante abonos, según los tipos de residuos, rotaciones de cultivos, ¿no? Nosotros acá lo que hacemos es darles las condiciones en el suelo para que estos microorganismos proliferen también, ¿no? Le estamos dando fuentes de alimento y de energía para que ellos puedan persistir, como también, de acuerdo a las rotaciones de cultivo, estamos manteniendo la biodiversidad microbiana del suelo, ¿sí? Muy importante, por ejemplo, en el caso de micorrizas, es decir, si nosotros tenemos solo un cultivo, es como que las micorrizas, el rango de diversidad se puede ir achicando, ya que solo van a estar esos hongos micorrízicos asociados a ese cultivo. En cambio, si diversificamos un poco, podemos diversificar la presencia, ¿no? de diferentes hongos micorrízicos. O también podemos inocular directamente con biofertilizantes, y ya utilizar un microorganismo e inocularlo. Entonces, de ahí, ¿qué es un inoculante? Es una formulación biológica que me va a combinar una población estable de microorganismos, las moléculas que son activas, o digamos como el principio activo de esos microorganismos, ¿no? que son liberados por ellos,
Y pueden llegar a contener, como hoy les comenté, sustancias protectoras, ¿sí? Protectoras de UV, también puede ser de desecación, ¿sí? Que puedan mantener un mayor tiempo la humedad, ¿sí? En el proceso de inoculación, sustancias adherentes, ¿sí? Pueden contener un tipo de microorganismo, un solo microorganismo, o pueden ser una combinación, digamos, de microorganismos. ¿Sí? Puede ser un inoculante único, con un único microorganismo, o un inoculante mixto. Y podemos tener diferentes presentaciones y soportes en turbas, en líquidos, en dolomita. Va a estar de acuerdo también al microorganismo y al cuál es el soporte más efectivo y a los costos. ¿Y qué vamos a controlar en ese inoculante? Bueno, el título, que es el número de microorganismos que contiene por unidad de medida ese inoculante, porque nos va a determinar la dosis, y la fecha de vencimiento, porque un inoculante bueno tiene que contener al menos 10 a la 9 células por mililitro o por gramo de ese inoculante, ¿sí? O por unidad de medida de peso de ese inoculante. Y ese título, ese número de microorganismos está garantizado a la fecha de vencimiento. Pasado eso, es posible que esa carga microbiana disminuya, ¿sí? Ahora, con ese título uno puede determinar, generalmente los marbetes de los productos ya vienen con una dosis recomendada según el cultivo por kilos de semillas generalmente. ¿Y por qué nos gustaría o por qué buscaríamos inocular, no? Para asegurar una alta densidad de microorganismos en la rizósfera, entonces aprovechar su acción. Vieron en el ensayo que hicimos, ¿no? Fíjense que si uno no inocula, hay una cierta carga de rizobios en el suelo, porque encontramos nódulos en el caupuí sin inocular, pero vieron la diferencia del número de nódulos con respecto al inoculado. Entonces, ustedes con esto, al inocular, están garantizando no aumentar esa carga microbiana, esa densidad de microorganismos presentes. Y también puede presentarse como una alternativa a la fertilización, es decir, en lugar de fertilizar o disminuyendo dosis de fertilizantes, pueden complementar con una inoculación. ¿Cómo se realiza esa inoculación? Se pueden embeber las semillas según las dosis que están en el marbete. Puede ser por riego, tanto en el suelo como foliar. Hay también mecanismos de doble inoculación ya en la línea de siembra, donde van inoculando el suelo a chorrillo, digamos, con el líquido, y se van sembrando semillas que ya fueron previamente inoculadas. También pulverizaciones a presiones muy bajas, para que no afecte a las células, ¿sí? Ustedes siempre deben tener presente que estos inoculantes tienen un microorganismo vivo generalmente, ¿sí? Entonces, uno tiene que tener todos los cuidados necesarios para que ese microorganismo se mantenga vivo. Bueno, otras consideraciones, el modo de almacenamiento, es decir, uno no va a almacenar en un lugar fresco, protegido, que no le afecten las condiciones ambientales. Y, como hoy también les mencionaba, la compatibilidad con otros productos terápicos, es decir, si uno va a aplicar en semilla, tiene que tener en cuenta si esa semilla viene curada, con qué producto químico viene curada, digamos, para ver, según el fabricante, si no tiene alguna interacción negativa con ese producto químico. Ustedes vayan interrumpiéndome si tienen alguna duda. Bueno, y acá es como a modo de ejemplo, porque bueno, el práctico, si se hubiera realizado en forma presencial, era inocular con Azospirillum o Pseudomonas, solemos utilizar, ¿no? Sobre una gramínea. Y bueno, buscamos un trabajo donde se evalúa la cepa Azospirillum brasilense Z39, que es la que se utiliza en todos los inoculantes acá en Argentina, inoculantes comerciales, como biofertilizante en un cultivo de sorgo azucarado. Ven acá, por ejemplo, acá Azospirillum brasilense
yo les mencioné hoy que es un fijador libre de nitrógeno, pero acá no estamos evaluando su aporte como fijador libre de nitrógeno. Generalmente los de los fijadores libres no suelen ser un aportes de nitrógenos muy altos, pero tienen una alta producción de fitohormonas. Entonces, ¿qué vamos a mirar acá con Azospirillum brasiliense? Una de las cosas que debemos mirar es las raíces, porque uno al producir fitohormonas se espera una mayor producción radical, ¿sí? Y acá pueden fijarse en esta imagen, con Azospirillum versus el testigo, la mayor densidad radical, mayor cantidad de pelos radiculares frente al testigo, es decir, que promueve, digamos, el desarrollo radical, la formación de pelos radicales, y esto ¿qué va a hacer? Que las raíces puedan explorar más en busca de nutrientes, en busca de agua, entonces puedan tener un mejor crecimiento. En este ensayo se utilizó esta cepa en forma líquida, en un inoculante líquido, y tenía como concentración 1/10⁹ UFC, unidad formadora de colonia, por mililitro, ¿no?, de ese inoculante líquido. El ensayo fue semillas inoculadas versus no inoculadas en bandejas y en macetas con sustratos estériles. En este caso, acá ya se partió de un sustrato estéril para que veamos solo el efecto del Azospirillum en el crecimiento, ¿no? Sí. Azospirillum brasiliense produce fitohormonas, es un productor de fitohormonas, generalmente auxinas. Bueno, ¿qué estábamos? Bueno, en este caso, al ser un sustrato estéril, vamos a ver solo el efecto de Azospirillum. Fíjense, si uno quisiera ir más hacia, en el ensayo anterior, ¿no?, con Caupi, uno puede ver que el tratamiento inoculado produjo un mayor crecimiento versus el testigo, pero también va a tener que tener en cuenta que hay una carga microbiana en ese suelo que también pudo haber interaccionado, influido en ese crecimiento, o por ahí se complementó con el Rhizobium inoculado y también pudo mejorar, digamos, el crecimiento. Es decir, que por ahí son etapas que uno puede ir haciendo, ¿no?, con sustratos estériles, después pasar a maceta, pasar a parcelas, en la forma de realizar ensayos. Aunque esas cepas ya son muy evaluadas mundialmente. Bueno, y acá lo que vamos a ver como resultados es la longitud y el peso de esas raíces en el tiempo, ¿sí? Fueron midiendo de esas raíces en bandejas. Tenemos, digamos que el color azul, el azul, porque me parece celeste, de la parte aérea del tratamiento con Azospirillum. El tratamiento celeste es la parte aérea del testigo. El marrón fuerte es parte radicular de Azospirillum, y el marrón claro es la parte radical del testigo. Bueno, fíjense con el tiempo cómo fueron incrementándose, bueno, los valores, por supuesto, ya en cuanto al crecimiento, digamos, del sorgo, perdón, del sorgo azucarado o azucarero. Entonces, y acá van viendo la proporción entre parte aérea y radical. Fíjense cómo va variando, y la diferencia entre el tratamiento, por ejemplo, miremos a los 70 días. El tratamiento sin inocular, sin Azospirillum, tiene menor peso menor longitud en este caso es el caso del peso. Menor longitud, ¿sí?, menor altura, y versus el tratamiento inoculado.
Al igual que la parte radical. Imagínense, fíjense cómo fue la evolución. Casi que partieron iguales, siguieron iguales a los 28 días posteriores a la inoculación. Y recién a los 56 días empezaron a diferenciarse, ¿no? A los 70 días hubo una mayor diferencia, fíjense AB, hubo una diferencia estadística entre el tratamiento inoculado con azospirillum sin inocular. En cuanto a longitud. En cuanto a peso, tuvo una mejor emergencia a los 42 días, perdón, tuvo un mayor biomasa aérea. Después, a los 56, fue aumentando, y fíjense la tendencia del testigo sin inocular, ¿sí? Van viendo cómo es menor el crecimiento en ese testigo. Fíjense la proporción ahora, cómo varía de 56 a 70 días la proporción de parte radical y aérea en el tiempo, como el inoculante con azospirillum indujo a una mayor producción radical. Fíjense el testigo sin inocular, la diferencia en peso de raíces, es decir, que acá tenemos, además de una mayor longitud, seguramente mayor número de pelos radicales, ¿no? Que aumentaron mucho ese peso. Y eso se tradujo en una mayor biomasa seca aérea. No sé si alguno ve algo más que pueda aportar al resultado. Bueno, ese era solo como un ejemplo de lo que del efecto promotor del crecimiento de azospirillum, digamos, en plantas, o de un microorganismo promotor, cómo puede influir sobre el crecimiento vegetal, ¿no? Y según cuál va a ser su mecanismo promotor, uno elige qué mediciones realizar. En este caso, vieron la parte radical muy importante, ya que esas fitohormonas promueven el crecimiento radical, y cómo se traduce a su vez eso en un crecimiento aéreo mayor, que es lo que generalmente uno busca para la producción. ¿Hasta ahí? ¿Alguna duda con respecto al tema? ¿Se entendió? Mónica, ¿querés agregar algo? No, Ama, bueno, por ahí, frente a la pregunta de azospirillum, bueno, creo que Amalia les dejó bien claro que azospirillum es productor. Por ahí a ustedes les suena mal el hecho de que esa hormona se denomina fitohormona, fito que viene del vegetal, digamos, pero definitivamente azospirillum es, dentro de las bacterias, es como, digamos, el modelo más eficiente productor de si quieren, y llámenle tipo fitohormonas, son exactamente de los mismos modelos, y produce auxinas, giberelinas y también citocininas, aunque es, digamos, su mayor eficiencia es en la producción de auxinas, ¿no? Y eso, como les mostró Amalia, redunda a nivel de desarrollo radicular, y creo que lo más sorprendente es también a nivel de, digamos, el número de pelos radiculares, que de alguna manera eso aumenta la superficie de absorción en una forma en la cual, digamos, a simple vista quizá es ya sorprendente, lo es más cuando uno lo ve, digamos, al microscopio, ¿no? Pero sí, ese desarrollo radicular viene de la producción del microorganismo. Por si quedaba duda, digamos. Claro, súper. ¿Por qué sería? En el desarrollo de la parte aérea, me decís vos.
Bueno, sí, si querés denominarlo indirecto, de alguna manera yo lo vería directo, digamos. Para mí es directo porque hay una directa disposición de una mayor cantidad de nutrientes. Pero si querés llamarlo indirecto porque afecta el desarrollo radicular y por ende todo lo que es el desarrollo aéreo, estamos, sí. Bueno. ¿Le podríamos llamar hormona bacteriana en lugar de fitoquímica? ¿Fitohormona? Fitohormonas, perdón. No, porque fueron descubiertas antes en plantas y ya le quedó el nombre, digamos. Pero en general le llaman hormonas. ¿Sí? Ya incluso hay mucha gente que ha dejado de denominarlas fitohormonas y se le denominan hormonas, ¿sí? Porque son producidas por una gran cantidad de microorganismos. Si bien Azospirillum es, y eso lo vamos a ver mañana en la introducción de la unidad 17, si bien Azospirillum es el modelo más eficiente de producción, hay una cantidad de microorganismos que producen las hormonas y son en realidad una forma de comunicación para poder lograr esa asociación con las plantas y para que de alguna manera la planta le dé a cambio otras cosas, digamos. Gracias. ¿Alguna duda más? Si no, hago un redondeo de lo que les va a ayudar para el parcial. ¿No? Bueno, entonces, dentro de esto que dimos hoy, puntualicen bien en cuáles son las interacciones benéficas, cuáles son los mecanismos que hacen a una interacción benéfica entre el microorganismo y la planta, qué es un inoculante, qué tener en cuenta a la hora de inocular, cuál es el principal efecto promotor de Azospirillum. Después también, bueno, qué es una simbiosis, qué es efectividad, infectividad, cómo pueden evaluar la fijación biológica del nitrógeno, es decir, qué parámetros pueden medir para evaluar una fijación biológica del nitrógeno. Puntualicen más que nada en esos puntos, ¿sí? ¿No tienen más dudas? Parece que no. Bueno, no sé si están presentes o no están presentes. Estamos acá esperando. Bueno. Bueno, Estamos entonces, procesando. están procesando todo. Bueno, espero que cualquier duda que tengan con respecto a actividad biológica global, sí, que entra, o a mineralización de nitrógeno, que los dos, amonificación y nitrificación. Y con respecto a estos dos, escriban al foro y ahí vamos respondiendo y así también les sirve a todos las dudas que vayan teniendo, digamos, con respecto a esos prácticos para que lleguen bien al martes y que nadie vaya al recuperatorio y todo termine el martes con el parcial y las exposiciones, por supuesto. ¿Sí? Así que Sí, ingeniera. ¿sí? Bueno, muchas gracias. Un placer estos prácticos. No tanto, estaría bueno, o hubiera sido bueno más presencial, pero bueno, un placer haber compartido con ustedes estos prácticos así, virtuales. Hicimos lo posible con los videos más o menos para que estén un poco más compenetrados en los temas. Muchas gracias por el tiempo, profe. Bueno, Muchas gracias, ingeniera. Nos vemos el martes en sus exposiciones. Hasta el martes. Hasta el martes. Hasta luego, Mañana profe. teoría, Gracias. recuerden. profe. Chao.